Entendiendo el Islam. Un viaje a través de la fe y la historia. El Islam está lleno de contradicciones, ya que en sus escritos es una religión que enfatiza la paz, la sumisión a Dios y la bondad hacia todos. Pero esa visión difiere de lo que observamos en el mundo hoy, o la información que nos llega por los medios. Surgió en el siglo VII en la península arábiga. El profeta Mahoma es considerado el último mensajero de Dios en el Islam. Recibió revelaciones de Dios, que están compiladas en el Corán, el libro sagrado del Islam. El Corán ofrece guías sobre todos los aspectos de la vida, desde la oración y la caridad hasta asuntos familiares e interacciones sociales. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y se esfuerzan por vivir de acuerdo con su voluntad. El Islam se extendió rápidamente a través del comercio, la conquista y la adopción de sus enseñanzas por diversas poblaciones. Desde sus orígenes en la península arábiga, el Islam se extendió por el norte de África, el Medio Oriente, partes de Europa y Asia. Esta expansión llevó al desarrollo de diversas culturas y sociedades moldeadas por los principios islámicos, contribuyendo a un rico tapiz de arte, arquitectura y literatura. El Islam en sus escritos enseña que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, enfatizando la ascendencia compartida y la hermandad de todas las personas. Promueve el respeto por otras religiones y fomenta el diálogo y la comprensión entre diferentes comunidades, aunque en la práctica observamos grupos con mucha intolerancia a otra fe. En sus escritos se observa que los musulmanes creen en los profetas del judaísmo y el cristianismo, reconociendo su herencia compartida. Entonces, ¿por qué en la práctica se observa que no es así? Los 5 pilares del Islam son las prácticas fundamentales de la fe, que guían a los musulmanes en su vida diaria. Establecen un marco para el crecimiento espiritual y la conducta personal. 1. La Shahada es la piedra angular del Islam. Afirma la creencia en la unidad de Dios y la profecía de Mahoma. 2. La oración, o Salah, 5 oraciones diarias. 3. El ayuno, o Saum, durante el mes de Ramadán. 4. La caridad, o Zakat, ayudar a los pobres. 5. La peregrinación, o Hajj, a la Meca. Dentro del Islam, hay diferentes ramas o denominaciones, siendo las más prominentes el Islam sunita y el chiita. Estas ramas comparten las creencias y prácticas fundamentales del Islam. Sin embargo, tienen diferentes interpretaciones de ciertos eventos históricos y asuntos teológicos. El Islam sunita es la rama más grande del Islam, que comprende la mayoría de los musulmanes en todo el mundo. El término sunita deriva de la palabra sunna, que se refiere a las enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma. Los sunitas enfatizan la importancia de seguir el ejemplo del profeta como guía para la vida. El Islam chiita, la segunda rama más grande del Islam, se originó a partir de una diferencia de opinión con respecto al sucesor legítimo del profeta Mahoma después de su muerte. Los musulmanes chiitas creen que el liderazgo debería haber pasado al primo y yerno del profeta, Ali ibn Abi Talib. A pesar de estas diferencias, los musulmanes sunitas y chiitas comparten las mismas creencias fundamentales, incluida la creencia en un solo Dios, el Corán como la revelación final y el profeta Mahoma como el mensajero de Dios. Ambas ramas han contribuido significativamente a la erudición, el arte y la civilización dentro de su mundo islámico. El Islam reconoce la dignidad y el valor inherentes de las mujeres, otorgándoles derechos y responsabilidades en varios aspectos de la vida. Sin embargo, este punto es muy controvertido, ya que en la realidad observamos cómo en algunos países se ve mermado la voz y el derecho de las mujeres. El Corán enfatiza la igualdad espiritual de hombres y mujeres ante Dios, destacando que la piedad y la rectitud son los criterios para la recompensa divina. Originalmente en las escrituras de enseñanzas islámicas, las mujeres tienen derecho a la educación, a poseer propiedades, a participar en negocios y transacciones financieras y a elegir a sus cónyuges libremente. Se les anima a participar en los asuntos de la comunidad y contribuir al bienestar de la sociedad. Sin embargo, las interpretaciones culturales y las normas sociales a veces presentan desafíos para la plena realización de los derechos de las mujeres en algunas partes del mundo musulmán. Si bien la Sharia prohíbe el matrimonio forzado, la práctica y la aplicación varían significativamente, así como su derecho a la educación, el código de vestimenta. Su uso es un tema complejo,
Percibido por algunos como una obligación religiosa y por otros como un símbolo de opresión, es crucial distinguir entre las enseñanzas islámicas y las prácticas culturales que pueden no estar alineadas con los principios de igualdad de género propugnados por su fe. Sección 5. Desafiando prácticas dañinas. Confrontando el matrimonio infantil y la violencia doméstica. El matrimonio infantil y la violencia doméstica son, problemas serios que afectan a las sociedades en todo el mundo, pero en una que se observa con gran frecuencia es en algunas comunidades musulmanas. Las enseñanzas islámicas abogan por relaciones familiares pacíficas y armoniosas, donde los cónyuges se tratan con amor y comprensión. Sin embargo, las consecuencias de los matrimonios infantiles forzados son catastróficas. Estas niñas son privadas de su derecho a la educación, lo que limita sus oportunidades futuras y perpetúa ciclos de pobreza. Su salud física y mental se ve gravemente comprometida debido al embarazo y al parto prematuro, así como al mayor riesgo de violencia doméstica y abuso. Su infancia es robada, dejándolas vulnerables y sin voz. En contraste, si bien la violencia doméstica en cualquier forma está estrictamente prohibida en el Islam, en algunas sociedades, las tradiciones patriarcales y las normas sociales profundamente arraigadas dictan una interpretación más severa de sus principios. Sección 6. El Islam y la política. Una interacción compleja en el mundo moderno. La relación entre el Islam y la política es compleja y multifacética, variando significativamente entre los diferentes países de mayoría musulmana. Algunos países tienen gobiernos seculares con una clara separación entre religión y Estado, mientras que otros tienen gobiernos influenciados por principios islámicos en diversos grados. En algunos países de mayoría musulmana, los partidos y movimientos políticos se inspiran en los valores islámicos, abogando por la justicia social, la igualdad económica y la gobernanza ética. Buscan abordar los desafíos sociales a través de políticas e iniciativas alineadas con su comprensión de los principios islámicos. Otros gobiernos toman la religión como una herramienta que influye en el marco legal, especialmente en áreas como la familia, la educación y la moral, pudiendo ser utilizada como medio de control social para movilizar el apoyo popular y llevarles a adoptar prácticas fuera de su fe. Sin embargo, es importante evitar generalizaciones y reconocer la diversidad de sistemas políticos e interpretaciones del papel del Islam en la vida pública. El panorama político en los países de mayoría musulmana es tan diverso como los propios países, y cada nación navega por sus desafíos y aspiraciones únicos. Sección 7. El Talibán. Una distorsión de los principios islámicos. La ideología y las acciones de los talibanes representan una distorsión de las enseñanzas islámicas, utilizando la religión como herramienta para justificar sus prácticas opresivas y actos violentos. Su interpretación del Islam es ampliamente rechazada por la gran mayoría de los musulmanes en todo el mundo. El brutal gobierno de los talibanes, en especial en Afganistán, marcado por la supresión de los derechos de las mujeres, la negación de la educación a las niñas y las severas restricciones a las libertades personales, contradice los principios básicos del Islam, que enfatiza la justicia, la compasión y la búsqueda del conocimiento. Su uso de la violencia y el terrorismo en nombre del Islam, por algunas comunidades musulmanes, es tomado como una traición a las enseñanzas de su fe, que prohíben estrictamente el asesinato de personas inocentes y enfatizan la santidad de la vida. Las acciones de los talibanes han traído sufrimiento e inestabilidad a algunos países y comunidades musulmanes. Su retórica se centra en la restauración de una supuesta pureza islámica y la implementación de su particular visión de la Sharia como ley fundamental del Estado. Sin embargo, numerosos críticos argumentan que los talibanes a menudo instrumentalizan la religión, seleccionando e interpretando selectivamente los textos sagrados para justificar sus acciones políticas. La opresión sistemática de grupos vulnerables como mujeres y minorías étnicas religiosas. Sección 8. El Islam en el siglo XXI. Una fuerza global para la paz y la justicia. En la actualidad el Islam presenta un reto en su manera de presentarse en sus países y en el mundo occidental, debido a lo que se observa en su acción, donde no se ve la práctica de su visión teológica de paz, justicia y compasión y respeto.
La mayoría de las comunidades y activistas musulmanes de todo el mundo participan activamente en esfuerzos para promover el diálogo interreligioso, abordar la pobreza y la desigualdad, defender los derechos humanos y contribuir al mejoramiento de la sociedad. Desde iniciativas comunitarias hasta organizaciones internacionales, los musulmanes conservadores están trabajando para construir puentes de entendimiento, fomentar la tolerancia y crear un mundo más justo y equitativo para todos. Pero para ellos representan un reto que su voz sea más escuchada que la de los grupos musulmanes radicales. A medida que el Islam continúa creciendo y prosperando en el siglo XXI, se observa su integración en algunos casos forzadas en nuestros espacios occidentales lugares, donde sus seguidores tienen la oportunidad de mostrar la verdadera belleza y sabiduría de su fe a través de sus acciones, que contribuyan en espacios de convivencia más pacíficos y armoniosos, entendiendo que deben respetar y adaptarse a algunas costumbres en espacios públicos del país que les acogió para iniciar una nueva vida. Sección 9. Conclusión. Abrazando la comprensión y el diálogo. Luego de investigar un poco en esta corriente de fe, comprender el Islam en el siglo XXI requiere ir más allá de los estereotipos y un gran reto de aceptación, aprender de las diversas culturas y de las profundas enseñanzas de su fe. Al abrazar el diálogo, promover la educación y desafiar las ideas erróneas, entendiendo que existen diferentes grupos, podemos fomentar una mayor comprensión y apreciación de las contribuciones positivas del Islam a nuestro mundo. Al final del día, los musulmanes, como las personas de todas las religiones, son individuos con diversas perspectivas, creencias, aspiraciones, y reducir el Islam a una entidad monolítica o atribuir las acciones de unos pocos a toda una fe seria e injusto. La gran pregunta es, ¿podemos convivir en un mismo espacio? Dado que no sabemos reconocer al momento de recibir a comunidades de inmigrantes cuál corriente islámica nos visita, si es la que promueve la paz, justicia e igualdad, o la que tiene una corriente más estricta o extremista en la práctica de su fe. Por ello, es todo un reto. Entiendo que el Islam, un tema muy complejo para nuestro mundo occidental, y no entendemos muchas de sus formas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otra información nos puedes compartir en referencia a esta fe? No olvides suscribirte y darnos like,